Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más nos encontramos esta mañana. Espero de que podamos estar bien. Para mí es una alegría, una satisfacción de poder encontrarme con ustedes en esta hora. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, siempre en este curso interactivo, en la forma como ahorita las cosas estamos sobrellevando. Es muy importante el hecho de que cada día podamos levantarnos, el hecho de que cada día podamos entender la vida misma y agradecer a Dios por todas esas bendiciones, agradecer a Dios por toda la oportunidad que Él nos permite vivir, la oportunidad de hacer algo muy diferente en el día a día. Así es que si es que el día de hoy te has levantado con muchas dificultades, problemas, agradece a Dios por la vida, agradece a Dios por la oportunidad de estudiar, de tener todo lo necesario. Y no me refiero solamente en el aspecto netamente material, sino también en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en el aspecto netamente familiar, que es lo que allí estamos en el día a día. Que esta mañana podamos aprender un curso muy importante, porque es un curso importante. El curso de razonamiento verbal es un curso en donde nos ha llevado a poder conocernos un poquito más, conocer la capacidad de transmitir nuestras ideas, las capacidades de poder transmitir todo lo que nosotros podamos utilizarlo por el bien nuestro, aplicando cada concepto, cada teoría, todas las cosas que aprendemos a la realidad. Así es que el día de hoy tenemos un tema muy importante. El tema de hoy es un tema que nos va a ayudar muchísimo a poder aplicarlo a nuestro lenguaje, porque aunque estamos estudiando el curso de razonamiento verbal, en realidad está de la mano con la lingüística, está de la mano con esas experiencias del mensaje comunicativo. Así es que es muy importante que no desliguemos ni el uno ni el otro y que el día de hoy, a través de este curso, podamos seguir comprendiendo un poquito más sobre nuestra manera de pensar y nuestra manera de expresar las cosas. Así es que yo te doy la bienvenida a cada uno de ustedes y a todos aquellos que quieren seguir aprendiendo un poquito más sobre el curso de razonamiento verbal. Pero no solamente queremos incentivarte, queremos darte lo mejor en el aspecto del conocimiento, sino también aplicar los valores, hablarte de los valores, incentivarte a vivir con valores. Vivimos en una sociedad muy decadente de valores. Vivimos en una sociedad que pareciera que cada día la situación se pone muy complicada por la forma de vivir de los peruanos, por la forma de vivir de los limeños, por la forma de vivir de los norteños, de los sureños, de las personas que de alguna manera u otra tienen esa oportunidad de relacionarse con el pueblo, con la gente. Y lamentablemente vemos que no hay una práctica consciente de los valores. El ser humano lastima a otro ser humano. El ser humano lo que busca es su propia conveniencia y no le importa cómo obrar, no le importa cómo actuar. El día de hoy quiero compartirte estos dos valores importantes, la veracidad y la sencillez. Dos valores que van a adornar tu carácter, dos valores que van a adornar tu vida. ¿Qué es ser veraz? ¿Cómo practicar la veracidad? De alguna otra manera la veracidad es definida como alguien genuino, como alguien que es verdadero, como alguien que dice la verdad sin importar cualquier situación, que vive sencillamente, que vive con prudencia, con modestia, que vive con humildad, no solamente en su forma de vestir, sino también en sus palabras, en sus pensamientos. No es presuncioso, no busca lo suyo. ¿Eres tú el adolescente, un adolescente de esa manera? ¿Acaso no te das cuenta de la importancia que tiene esto para las relaciones interpersonales? Así es que, mis queridos alumnos y alumnas, yo te invito esta mañana a que podamos practicar estos valores, que en el día a día podamos vivir a través de estos valores. Y estoy muy seguro que las personas te van a reconocer como personas de mucho valor. Así es que no olvides veracidad y sencillez. Vamos a retomar entonces la idea de lo que tenemos para el día de hoy en nuestro curso de razonamiento verbal. El día de hoy, como vuelvo a repetirte, tenemos un tema muy práctico, un tema muy aplicable, un tema que nos va a ayudar muchísimo a evitar ciertas redundancias y pero sobre todo a manejar una variedad en el uso de nuestro idioma castellano, porque tenemos tantas palabras en el castellano, tenemos tantos significados en el castellano,
que necesitamos modular ese aspecto, necesitamos usar eso por el bien de nuestros mensajes, de nuestra comunicación. Para eso quiero enseñarte esta imagen que está en la pantalla. Una imagen muy peculiar, quizás, una imagen que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es lo que tú observas allí en la pantalla? A ver, tómate un minuto quizás para poder analizar los detalles, las formas, pero sobre todo el mensaje de esta imagen. Podemos pensar un poquito en lo que estamos observando. ¿Qué es lo que vemos allí? Bueno, siempre trato de colocar imágenes de esta manera, quizás no reflejando el rostro para evitar identificar a alguien quizás en una foto, pero sí tal vez maniquís, modelitos, ¿no es cierto? Ahí tenemos un grupo de 6 personas que se identifica por 2 colores, uno plomo y otro rojo. Y parece que el color rojo está resaltando por encima del resto, ¿no es cierto? Otra cosa que podemos ver es que el rojo va delante de los 5 de plomo. ¿Qué significará esto? ¿Qué importancia tiene esto para lo que vamos a tratar el día de hoy? Ahora, básicamente, esto tiene que ver con el concepto de liderazgo, ¿no es cierto? Alguien que sigue a otra persona es alguien que está siguiendo a un líder. Eso lo podemos decir de esta manera. Tenemos a alguien que es un referente a quien seguimos, alguien a quien admiramos. Ahora, obviamente nosotros en las aulas, en el colegio, siempre hemos tenido un referente de aula, alguien que es un líder, alguien que es conocido, ¿no es cierto? Y hemos tratado de seguir a esa persona, relacionarnos con la persona, y de alguna otra manera eso es muy común cuando queremos admirar o reconocer los valores y las virtudes de una persona. Entonces podemos ver ahí a una persona que está teniendo unos discípulos, se puede decir. Es un referente. Si yo te pregunto esta mañana, en tu aula, en tu sesión de aula, ¿tienes tú algún referente? ¿Tienes tú alguna persona a quien mirar? Bueno, de eso se trata esta imagen. Y esta mañana yo quiero relacionar ese concepto referente, ese concepto que me permite a mí o me va a permitir poder aplicar los ejercicios y la temática que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar lo que es la referencia lógica, esa referencia que lo usamos para poder evitar redundancias. Y yo espero que esta mañana, al mirar este tema, al mirar la temática crucial de la referencia, podamos seguir usando una variedad de palabras en nuestro lenguaje. Podemos mirar el recorrido de palabras que tenemos y poder usar la más adecuada en los momentos muy cruciales de nuestro mensaje comunicativo. Y no solamente me refiero a la expresión oral, sino también me refiero a la producción de textos, a la redacción de textos. Así es que acompáñame a ver entonces qué es la referencia o qué son los referentes. Ahora, tú tienes una sesión de clase allí, aquellos que trabajan conmigo a través de la plataforma, tienes una sesión de clase. Voy a ampliar esta mañana a través de estas diapositivas, voy a ampliar otros conceptos. Quizás voy a usar otros ejemplos que van a complementar lo que tú ya tienes, pero que en esencia es lo mismo. Así que cuanto más ejemplo, cuanto más aspecto teórico tienes, más te va a ayudar a poder entender un poco el tema. Ahora, un texto es una unidad, un todo cohesionado, un todo que tiene sentido, ¿ok? Por eso, las ideas que tienen, o que tiene ese texto, se relacionan y se complementan entre sí. ¿Ok? Es muy importante que sepamos eso. Todas las palabras que forman un texto se relacionan y se complementan entre sí. Para lograr que un texto tenga cohesión, tenga sentido, unas partes se refieren o aluden a otras, permitiendo obviamente la continuidad de la información.
Esta relación de ideas al anterior texto, esta alusión, se le llama referencia. ¿Ok? El día de hoy vamos a aprender un poquito sobre este tema de la referencia. Vamos a ver que esta referencia nos va a ayudar muchísimo a través de este ejemplo. Miren aquí. Hace más de 200 años, los dinosaurios poblaban la Tierra. Ellos formaban un extenso grupo de reptiles de diversas clases y características. Unos eran de tamaño regular, en cambio, otros poseían grandes dimensiones. Las palabras ellos, unos y otros, se refiere a los dinosaurios, como vemos allí. ¿No es cierto? Está hablando de los dinosaurios. Y para eso te estoy ayudando a poder resaltar con color rojito ahí lo que queremos. Se han resaltado dinosaurios, ¿no es cierto? Si yo digo esto, hace más de 200 años, los dinosaurios poblaban la Tierra. Ellos. ¿Ese ellos a quién hace referencia? A los dinosaurios. Se ha usado un pronombre en tercera persona del plural, ellos, para hacer referencia a los dinosaurios. Porque si no, caeríamos en la redundancia, diríamos así. Hace más de 200 años, los dinosaurios poblaban la Tierra. Los dinosaurios formaban un extenso grupo de reptiles de diversas clases y características. Los dinosaurios eran de tamaño regular. En cambio, los dinosaurios poseían grandes dimensiones. Entonces, para evitar que el sustantivo dinosaurios se repita en todo el texto, podemos usar nosotros lo que son los pronombres u otras palabras como referencia anterior. Y todo se hace un grupo cohesionado. Entonces, las palabras ellos, unos y otros, se refieren a los dinosaurios. No sé si estamos captando la idea allí donde tú estás, pero la idea de la referencia es aludir a otra palabra que se ha dicho con anterioridad. Y para eso vamos a ver algunas clases de referentes lógicos, porque las clases de referentes lógicos son clases de referencia o de sustitución lógica, como algunos lo mencionan. En primer lugar, tenemos la anáfora. Ahora, no confundir con la anáfora literaria, ¿ok? No confundir con la anáfora de la literatura, porque la anáfora de la literatura es también un recurso literario, es una figura de la literatura en la poética, ¿ok? Pero en este caso nos referimos a la anáfora lingüística como un fenómeno de referencia. Ahora, la anáfora tiene una característica importante. Ya yo quiero que entiendas eso, que lo va a diferenciar de otras y va a ser muy sencillo. La anáfora se produce cuando unas palabras del texto se refieren a otras que han sido mencionadas anteriormente. Es una referencia anterior. Quiero que subrayes eso en tu sesión. Es una referencia anterior. ¿Puedes captar la idea? Es una referencia anterior. Miren aquí. Los docentes están trabajando demasiado. Estos recibirán una recompensa enorme. Mira, ve. Se ha subrayado los docentes y el sustituto estos, que es un pronombre. Estos. Estos es una referencia anterior. Se está refiriendo antes a los docentes. La siguiente oración. Siempre Carlos entiende la sesión. ¿Será que él se prepara demasiado? Él es un pronombre que está haciendo alusión a algo anterior. Algo que se ha dicho con anterioridad, que es Carlos. Esa es la referencia anafórica. Es una referencia anterior. Buscamos que Marcos y Teresa no se pierdan del camino. Ellos son nuevos en este país. Ellos, pronombre personal, hace una referencia a Marcos y Teresa. Yo no sé si estás captando la idea con respecto a eso, pero para el asunto de anáfora se puede usar pronombres, se puede usar adjetivos, se puede usar ciertos elementos lingüísticos de la palabra para hacer una referencia anterior. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos que nos va a ayudar un poquito a ubicarnos con respecto a la anáfora. Ahora, como habíamos mencionado, la anáfora puede usar pronombres o adverbios. Por ejemplo, en el caso de los pronombres, diríamos así. Pedro aprobó inglés. Él ha sacado su 20. La profesora lo felicitó. Ese lo dice que la profesora lo felicitó. ¿Qué felicitó? ¿Qué cosa felicitó? ¿Qué dice el texto?
Ok, se está haciendo referencia a Pedro. La persona lo felicitó. Felicitó a Pedro, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el uso de un pronombre. Como adverbio. Antonio veranea en Punta Sal. Allí se aloja en un campamento. Allí se aloja. ¿Dónde se aloja? ¿Qué dice la referencia anterior a esa segunda parte de la oración? Dice que veranea en Punta Sal. Por lo tanto, Punta Sal viene a ser el lugar. Allí es un adverbio de lugar que hace referencia a Punta Sal. ¿Ok? Entonces, así estamos trabajando lo que es una referencia anterior. Siguiendo con las clases de referencia, hemos visto en primer lugar la anáfora. A continuación vamos a ver lo que es la catáfora. Ahora, la catáfora es un tipo de referencia en la cual unas palabras aluden a otras que serán mencionadas posteriormente. ¿Ok? Es una referencia posterior. Eso es muy importante que sepamos. ¿Ok? Es importante que sepamos de que la anáfora hace una referencia anterior. La catáfora hace una referencia posterior, adelantando algo que no se ha dicho aún. ¿Puedes ver las diferencias ahí? ¿Puedes ver la diferencia? Es muy importante que entendamos esto. La anáfora, algo anterior, la catáfora va a anunciar algo posterior. Vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos importantes. Dice, los satélites más estudiados son Marte, Urano y Neptuno. Si te das cuenta, he resaltado la palabra o las palabras los satélites más estudiados. ¿Cuáles son los satélites más estudiados? ¿Qué es lo que se va a decir posteriormente? Bueno, Marte, Urano, Neptuno. Esa es la referencia de satélites posteriores. Tuvo el dinero en dólares y en soles. Dinero. ¿Qué dinero? Vamos a anunciar algo posterior. ¿Cuáles son? Dólares, soles. Dos son las instituciones más concurridas. La municipalidad y la comisaría. Dice dos instituciones. ¿Qué es lo que se está anunciando posterior? Municipalidad, comisaría. Compraron dos buenos equipos. Un televisor sería ahí, o un televisor y una refrigeradora. Dos buenos equipos. Televisor, refrigeradora. Entonces, la catáfora es muy importante que identificamos como algo que sucede posteriormente. Vamos con la última referencia. En este caso nos referimos, valga la redundancia, a lo que es la elipsis. ¿Ok, chicos? Lo que es la elipsis. Ahora, la elipsis se produce cuando se eliminan palabras porque están sobreentendidas. ¿Ok? Se suprime la expresión, pero permanece el significado. Esta es una de las formas más habituales de referencia en el idioma castellano, donde damos ya a entender que el espacio ya está sobreentendido. ¿Ok? Vamos con unos casos. Para eso se usa un símbolo que es la flechita hacia arriba que indica el hueco, como se dice, el espacio que ya se sobreentiende de alguna otra forma. ¿Ok? Muy bien. Nosotros vamos a estudiar mucho, además de divertirnos mañana. Miren aquí, nosotros vamos a estudiar mucho, además de divertirnos mañana. Por lo general, la elipsis va a sustituir o va a omitir un verbo. ¿Ok? Se va a omitir un verbo. Nosotros, es como decir en esta oración, nosotros vamos a estudiar mucho, además vamos a divertirnos mañana. Entonces, para evitar esa redundancia, usamos elipsis. Omitimos vamos y le colocamos una flechita como elipsis. Otra oración. Siempre buscamos lo mejor. En cambio, ellos siempre la mediocridad. Una vez más, tenemos que hallar el verbo. Buscamos. Es como decir, siempre buscamos lo mejor. En cambio, ellos siempre buscan la verdad. Se suprime el verbo buscamos, flechita hacia arriba. La banda, hay que corregir allí, sería la banda sonó muy bien. La salsa, no. Una vez más, el hueco se hace notorio, el silencio lingüístico.
La banda sonó muy bien, la salsa sonó no, o no sonó, el verbo sonó. Aprenderemos a bailar juntos, ellos a manejar un auto. Una vez más, aprenderemos es el verbo. Aprenderemos a bailar juntos, ellos aprenderán a manejar un auto. Para evitar la redundancia de aprender, entonces se usa en este caso lo que estamos mencionando. Lo que estamos mencionando es la elipsis. Muy bien, chicos, entonces de esta manera llegamos a la parte final de nuestra teoría, la parte final de este aspecto importante de lo que corresponde a las referencias lógicas. Si te das cuenta, las referencias tienen ese propósito, tienen el propósito de ayudarnos a evitar redundancias, de evitar ciertas situaciones que nos permiten a nosotros ya redundar demasiado, repetir algo, y lo podemos sustituir por ciertos términos no muy complicados, pero hay que darle sentido al texto porque de eso se trata, ¿ok? Vamos a identificar las palabras anafóricas y catáforas en las siguientes oraciones. Estos son algunos ejemplos. Tú tienes en tu sesión otros ejemplos ya trabajados. Complétalo con estas oraciones. Dice así: tradición sentimental está reflejada en el idioma. Este es recreado permanentemente con nuevas formas que lo llenan de originalidad. Dice lo que está en rojito, el idioma. Se está sustituyendo por un pronombre y otro pronombre. Este es recreado. Este hace referencia al idioma. Lo también hace referencia al idioma. Vamos con la siguiente oración. En Machu Picchu hay edificaciones diversas. Unas probablemente fueron residencia del Inca y de su corte. Otras cumplieron funciones religiosas. ¿Te das cuenta dónde está aquí el elemento de sustitución? Dice, en Machu Picchu hay edificaciones diversas. Se ha resaltado con rojo. Luego dice, unas probablemente. ¿A qué se refiere unas? Otras cumplieron funciones. ¿A qué se refieren otras? ¿Se refiere a qué? A las edificaciones diversas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se ha usado? ¿Anáfora o catáfora? Unas, referencia anterior. Otra, referencia anterior. ¿Qué se ha usado ahí? ¿Se ha usado? Anáfora. Muy bien. Vamos con otras. El lector tiene en el libro un catálogo de la realidad, la cual se refleja en las palabras. En sus páginas encontramos también la magia de la inspiración. Una vez más, resaltamos ahí la palabra libro, ¿ok? Resaltamos ahí la palabra libro, y vemos también ahí que se ha usado ya elementos de sustitución, la cual, sus páginas, que se refiere obviamente al libro. María compró lo siguiente: caramelos, frutas, verduras. Resaltamos lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que ella compró? Dice el texto. Bueno, caramelos, frutas, verduras. Los países más visitados son Alemania, Italia, China. Se ha resaltado la palabra países visitados. ¿De qué se habla? Referencia posterior, catáfora. Alemania, Italia, China. No me gustan estos cursos. ¿Cuáles son esos cursos? ¿Qué es una referencia posterior? Álgebra, biología. ¿Ok? Entonces, mis queridos alumnos, anáfora y catáfora nos ayudan muchísimo a poder evitar redundancias, nos ayudan muchísimo a entender la variedad del idioma castellano. Estoy muy seguro que sí. Vamos a leer los textos y luego escribe a qué parte se refiere cada palabra resaltada. Miren allí, vamos a leer el texto, ya están resaltadas las palabras y a qué se está refiriendo. Miren allí. Julio se sentó junto a Patricia. Ella se mostraba tranquila, pero él estaba tan nervioso que botó un vaso de gaseosa y mojó la chompa de Sebastián, quien no salía de su asombro. Esta quedó hecha una sopa encima de la alfombra. Allí permaneció toda la tarde, hasta que todos se retiraron. Hemos resaltado las palabras ella, él, quién, esta, allí, todos. Son elementos anafóricos o catafóricos. Entonces, por ejemplo, dice, Julio se sentó junto a Patricia. Ella, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Dice, pero él estaba tan nervioso. ¿Quién es él? Dice, ¿quién no salía de su asombro? ¿Quién no salía de su asombro? Esta quedó hecha una sopa. ¿Qué es esta? Allí permaneció. ¿Dónde es allí?
Dice que todos se retiraron. ¿Quiénes son todos? Eso es lo que tenemos que descubrir. Vamos respondiendo. Ella, Patricia. Él, Julio. Allí, Sebastián. ¿Quién? Sebastián. Esta, la Chompa. Todos, Julio y Patricia. ¿Te das cuenta? La idea es identificar a los sujetos, a los personajes que componen este pequeño relato sobre esta referencia que estamos haciendo. Entonces es muy importante que tomemos siempre las pautas y saber a quién al final se está refiriendo. Vamos a terminar esta mañana entonces ahora con la elipsis. Vamos a colocar el signo que está en la pantalla en la parte del texto donde hay elipsis y vamos a subrayar la parte a la que se refiere. Recuerda que lo que vamos a subrayar en realidad es el verbo, o vamos a mencionar el verbo, porque es lo que se ha omitido. Miren allí. Primera oración. Juan buscó a su perrita. Carlos a su gaviota. ¿Quién es el verbo? Buscó, ¿no es cierto? Buscó. Es como decir, Juan buscó a su perrita, Carlos buscó a su gaviota. Entre Carlos y la preposición a, usamos ahí la elipsis. Ella trabaja muy bien. Él, no tanto. ¿El verbo cuál es? Trabaja, ¿no es cierto? Trabaja. Ella trabaja muy bien. Él trabaja no tanto. Nosotros iremos al parque. Ellos a la playa. ¿Quién es el verbo? Iremos, muy bien. Es como decir, nosotros iremos al parque. Ellos irán a la playa. Valentino quiere ir al cine. Teresa, también. ¿Quién es el verbo allí? Quiere, ¿no es cierto? Valentino quiere ir al cine, Teresa quiere ir también. Entonces, mis queridos alumnos, aquí hay un fenómeno de elipsis en donde se ha sustituir una palabra con el propósito de evitar la redundancia. De eso se trata la referencia. Hemos visto la anáfora, referencia anterior, catáfora, referencia posterior, y elipsis donde suprimimos especialmente el verbo en esta parte. Así es que de esta manera llegamos a la parte final de nuestra sesión. Yo te invito a que tú sigas con las actividades que vamos a presentar a continuación, sigas repasando el tema de la anáfora, catáfora, elipsis, que es el tema de la referencia.